se pide diseñar un intercambiador de calor de tubo y carcasa para el calentamiento de 100 litros por minuto de alcohol etílico, desde 20 a 80 grados Celsius, utilizando como fluido calefactor agua a 90 grados Celsius. En el siguiente esquema se muestra un intercambiador de calor en donde se señalan las temperaturas de entrada y salida de cada uno de los fluidos, los cuales se encuentran en una orientación contracorriente. A continuación, se presenta una tabla con las propiedades físicas de cada fluido en cuestión en relación al promedio de las temperaturas de entrada y salida del intercambiador. Algunos de estos valores fueron buscados en bibliografías como el calor específico, densidad y conductividad térmica. Como pueden observar, en la tabla existen dos datos que se debieron calcular o estimar, como lo es la temperatura de salida y el flujo másico del agua. Con ayuda del MLTD, o diferencia de temperatura logarítmica, fue posible estimar una temperatura de salida del fluido calefactor, el agua. Esta temperatura se estimó de tal forma de que la diferencia de temperatura logarítmica sea la más apropiada para facilitar el intercambio de calor, ya que a mayor diferencia de temperatura, mayor será la transferencia de calor. Luego, con la ecuación de balance de energía, calculamos el flujo másico del fluido calefactor, el agua. Reemplazando los valores y despejando de la ecuación nuestra incógnita, se logró calcular que el agua posee un flujo másico de 77.403,17 BTU. A continuación, se observa una tabla con las características del intercambiador. Estos datos, al igual que las propiedades de los fluidos, fueron sacados de tablas y de recomendaciones bibliográficas, ocupando 12 pulgadas PSI para la carcasa y 3/4 pulgada PSI para los tubos. Como pueden apreciar, el intercambiador posee 76 tubos internos de acero, por donde pasará el alcohol etílico 2 veces. Mientras que el fluido que va por la carcasa, el agua, solo pasa una vez por el intercambiador. Además, para efectos de análisis, ocuparemos 3 largos de tubos, de 10, 15 y 20 pies de largo. Acá se observan algunas tablas y gráficos que se utilizaron para el diseño del intercambiador. La tabla del lado derecho muestra las configuraciones más comunes para las dimensiones de las tuberías, mientras que el gráfico del lado izquierdo muestra cómo obtener el factor de corrección del MLTD. En la siguiente tabla se muestran los valores de ciertos parámetros para el ánulo y para el tubo. Se observa que los fluidos poseen altos números de Reynolds, por lo que ambos fluidos poseen régimen turbulentos. Además, se observa que el número de Prandtl del fluido que va por los tubos, que es el alcohol etílico, es mayor que el fluido que va por la carcasa, que es el del agua. Los parámetros calculados en esta tabla dependen de las propiedades físicas del fluido, como lo es su capacidad calórica, viscosidad y conductividad, entre otros. Acá se observan las ecuaciones que se utilizaron para el cálculo de los parámetros, tanto para la carcasa y el de los tubos. Es de suma importancia calcular todos estos parámetros, ya que la finalidad de calcular todo lo anterior es para obtener un factor de obstrucción, el cual se consigue a través de los coeficientes globales de transferencia de calor denominado como U. El factor de obstrucción o impureza cuantifica una resistencia adicional en la transferencia de calor dentro del intercambiador, el cual afecta negativamente en el buen uso y aprovechamiento de la energía del proceso.
Es por esto que es necesario calcular un nuevo factor de obstrucción y compararlo con el dato teórico. El coeficiente de obstrucción calculado debe ser mayor o igual al coeficiente de obstrucción teórico para que nuestro intercambiador funcione en base al diseño que hemos creado para las condiciones expuestas en el encabezado. Luego que verificamos que nuestro intercambiador de calor funciona, se deben realizar cálculos del área de transferencia, coeficiente global del diseño y velocidad de los fluidos para los 3 largos de los tubos. En la tabla se observa el cálculo de nuevos parámetros como el número de cruces. Estos cálculos son necesarios para calcular la caída de presión que hay dentro del intercambiador. En la tabla se observa que los coeficientes globales de transferencia van disminuyendo a medida que se aumenta el largo del intercambiador. Además, se observa que a medida que aumenta el largo del intercambiador, la caída de presión va en aumento, por lo que ésta es proporcional al largo de la tubería. Es por esto que convendría utilizar un largo de 20 pies para nuestro intercambiador, ya que la caída de presión actúa como una bomba en una cañería.